concreto que se conoció la última semana de parte del INDEC tiene que ver con esto. El primer semestre de este año, del 2021, el nivel de pobreza en Argentina, medida por ingresos, ¿no? O sea, aquellos hogares que no alcanzan con sus ingresos a cubrir la canasta básica total, que es la que se utiliza para medir pobreza, alcanzó el 40,6%. Es decir, el 40,6% de las personas en la Argentina están en situación de pobreza. Un número altísimo, y vamos a meternos un poco más adentro para entender además cómo viene evolucionando este número y qué es lo que está pasando. Pero sigamos avanzando con la información, porque junto con el dato de pobreza se conoce también siempre este otro dato, que es la cara más dura dentro de lo que es la pobreza, que es la indigencia, que son aquellos sectores en niveles de ingresos mucho más bajos todavía, que no llegan a cumplir canastas, ya no canastas básicas que incluyen algunos servicios, que incluye alguna indumentaria, no, en este caso la indigencia refiere a canasta básica alimentaria, ¿sí? O sea, se refiere a canastas básicas que te permiten solo cumplir con los requerimientos calóricos que necesita un ser vivo para seguir estando en esa situación, ¿no? Y no quedar en el intento. Bueno, esta situación tan dramática, tan dura que es la indigencia, alcanza al 10,7% de los argentinos durante el primer semestre del año 2021, y además la indigencia en particular viene subiendo y subiendo y subiendo, y cada vez está en niveles más altos. Digo en particular, la pobreza también viene subiendo, pero tiene algunos vaivenes. La indigencia, cuando uno mira, sube y sube y sube. El último tiempo no para. Avancemos un poco más entonces. Fíjate, estos datos. Si vos tomás el año 2019, el último año del gobierno de Macri, donde la pobreza sufrió muchísimo a contramano de aquella promesa, ¿te acordás? De pobreza cero que decía Macri en campaña. Bueno, terminó el año 2019 con un 35,4%, ¿sí? Mucho más alto que el que había 4 años antes, que también era alto, ¿sí? Pero que lo subió durante su gobierno con la política económica que generó estragos, mucho de lo que te contamos acá varias veces en el programa. El año 2020, estos son datos referidos al primer semestre, porque en el segundo semestre el año pasado fue más alto, fue de 42%, pero el primer semestre, que estuvo alcanzado por la pandemia, la mitad, pongámosle, porque hasta marzo no había pandemia y después hasta junio, para completar el semestre, sí ya había pandemia, cuarentena estricta, etc. Bueno, en ese primer semestre aumentó en relación a 2019 y fue de un 40,9%. Y en el primer semestre de este año estamos con un registro de 40,6%, muy por debajo de aquel primer semestre del año pasado, en un año donde también el primer semestre de este año tuvo algunas restricciones, algún impacto de la pandemia, donde los programas de asistencia ya se habían retirado, como te comentaba recién, y como criticó incluso la propia vicepresidenta en su carta, ¿no? Donde advirtió, che, no fue muy temprano para quitar esos programas, porque la pandemia siguió en los primeros meses de este año, y de hecho hasta hubo restricciones fuertes algunas semanas. Bueno, ese es el dato tan fuerte que se conoció. Pero metete un poquito más, avancemos un poquito más. Fíjate, esto es importante, porque cuando hablamos de hogares pobres, bueno, a ver, esto es pobreza por ingresos, ¿sí? Lo que te mide es, según los ingresos, qué cantidad de hogares y de personas están debajo de esta canasta básica total. La canasta básica total que evalúa el INDEC para determinar si estás por encima o por debajo de esta línea es de 62.989 pesos. Ahora, ¿qué tan lejos están los hogares pobres de este valor, de esta canasta? ¿Están ahí nomás? ¿Están cerquita? Mirá, pasame a la siguiente. El promedio de ingresos de los hogares en situación de pobreza es de 37.803 pesos. El promedio de ingresos es ese, contra el 62.000 y pico que te acabo de mostrar de la canasta. Esto quiere decir, pasame a la siguiente, que en promedio, los hogares en situación de pobreza están a 25.186 pesos de ese umbral que los sacaría, por lo menos por ingresos, de esa situación de pobreza, ¿sí? Esto es un valor, es un dato importante. ¿Por qué? Porque aún si se diera un IFE direccionado a estos sectores de 15.000 pesos, como se habla por estos días, bueno, cuidado, porque tampoco ese ingreso extraordinario te lleva en promedio a salir de esa situación de pobreza por ingresos. Y ahora hagamos un repaso de qué pasa con este indicador a nivel país, en las diferentes regiones. Fíjate,
La ciudad autónoma de Buenos Aires obviamente es el distrito más rico de la Argentina, es el que tiene el nivel de pobreza más bajo, apenas el 13, digo apenas, es altísimo de todas formas, pero en comparación con lo que te iba a mostrar ahora, el 13,9% de las personas en la ciudad autónoma de Buenos Aires están en situación de pobreza. Avancemos con el resto, dale. A ver, tenemos la provincia de Buenos Aires, en realidad no la provincia de Buenos Aires, sino el área del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense. Acá el nivel de pobreza, bueno, 45,3%, altísimo, más alto que el promedio del país que te acabo de mostrar, de 40,6%. Avanzame con el resto de las regiones, dale, vamos, que está en niveles también muy, muy altos. La región pampeana, sí, que no es de las peores, pero que sí está por encima del promedio, 42,1%. Fíjate, pasame a la siguiente, a medida que vamos repasando las regiones, que lo que explica también que el promedio vaya un poco más abajo es que la ciudad de Buenos Aires tiene un registro más bajo por el nivel de ingresos que posee, pero mirá el resto. La Patagonia, bueno, también está un poquito mejor, 34,4%, mejor que el promedio, digo. Avanzame, porque las zonas norte del país son más complicadas. El noroeste del país tiene un nivel de pobreza de 44,7%. Pasame a la siguiente, ahí mientras te vamos marcando en el mapa de qué zona estamos hablando. El noreste, ahí está marcado en el mapa, alcanza a el 45,4%, 45,4%, casi la mitad de los argentinos o de los que están en esas provincias están en situación de pobreza. Y el área de Cuyo, con un nivel de 41,5%. Fíjate que todas esas que te mostré, salvo la Patagonia y salvo la Ciudad de Buenos Aires, todas por arriba y bastante por arriba del promedio. Y para cerrar, mira esto. Cuando analizás por edad, chicos, niños, de entre 0 y 14 años, alcanzan al 54,3%. 54,3%. ¿Sí? En situación de pobreza en Argentina. Y cuando extendés un poquito más el rango etario, porque decís es un fenómeno de niños muy pequeños, no, entre 15 y 29 años, 48,5%. Altísimo también. Casi el 50%. Esta situación, ¿sí?, que te muestran los números, el drama que muestran estos números, es lo que estamos viviendo lamentablemente en Argentina y que además es algo que crece y parece que no se le encuentra la vuelta o no se le quiere encontrar o vaya a saber uno qué, pero no hay forma de que esto pare. Miriam Bregman, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias por estar acá un domingo a esta hora. Es todo un esfuerzo que consideramos. La verdad que sí. Por eso. Miriam, a ver, estos datos que acabamos de mostrar, que son terribles, los registros que mostró el INDEC son terribles y aparte que suben y suben, pasa un gobierno, pasa otro. ¿Qué pasa con la pobreza en Argentina? Mira, te podría decir muchas cosas. La primera, no puedo dejar de relacionarlo con un título que tiró ella recién, que pelear el voto joven cantando y tocando la guitarra por YouTube con estos números, suena casi ofensivo. Casi ofensivo. Y me parece que hay una coyuntura, que los números siguen subiendo por lo que está pasando, por el presupuesto de ajuste. Hasta antes de las PASO la izquierda venía y te decíamos, acá hay un ajuste, nos decían que no. Bueno, ahora lo dice hasta Cristina Fernández de Kirchner, entonces creo que hay una discusión que se aclaró. Sí, el año pasado votaron un presupuesto de ajuste que tiene estas consecuencias en los ingresos de las familias más pobres. El otro día, Miriam, déjame marcar algo, porque te escuché una nota en una radio, incluso te escribí. Sí, me escribiste. Porque vos marcaste algo que es muy interesante y que pasó por alto. Sí. Cuando salió ese audio de la diputada oficialista, Fernanda Vallejos, que todo el mundo se detuvo en la parte pintoresca, que era el insulto para un lado, para el otro, dijo algo importantísimo, que vos lo remarcaste, vinculado con el ajuste y con los jubilados, ¿no? Sí, a mí me pareció importante porque, claro, mequetrefe, todo el mundo decía qué palabra dijo, lo que dijo. A mí la verdad que la parte de cómo habla o no habla me parece totalmente irrelevante. Lo que yo marcaba en ese programa, y te lo reitero, es que ella hace un reconocimiento, porque yo tuve debate con muchos de esos sectores que llegan a la Cámara de Diputados en las listas del Frente de Todos diciendo porque vamos a dar la pelea, porque es un proyecto nacional y popular y desde acá podemos influir. Yo decía, ¿con qué cara van a mirar a sus compañeros y compañeras ahora cuando la propia Fernanda Vallejos reconoce que sabían que estaban votando un ajuste, que sabían que el presupuesto era de ajuste, que sabían que el cambio a la movilidad jubilatoria, que ella hace además una serie de epítetos para describir lo que le hacen votar,
era consciente que estaban jodiendo a los jubilados y ahora reconoce todo, lo sabíamos, pero levantamos la mano y lo hicimos. Entonces, esa coyuntura, la que te digo, esos números, están dando la respuesta de, en plena pandemia, con una economía bastante frisada, recortás todas las partidas sociales, vas a tener estos números. Y en segundo lugar, algo que dice Mayra Arena en los audios que vos pasabas recién, los mecanismos que tienen para llegar a estos sectores. Lo de la tarjeta alimentar verdaderamente es así. Es una tarjeta que lo que produce nuevamente es una transferencia de ingresos de los sectores que reciban la ayuda del Estado, la ayuda social, a los grandes supermercadistas, a los grandes vendedores de alimentos que además son formadores de precios. Entonces, son todos círculos que no pueden ser ya a esta altura errores de cálculo. A esta altura no son errores de cálculo. Ahora, ¿es mejor darle el dinero a la gente a través de la AUH o es mejor ir con el intendente, ponerse en una plaza y repartir las tarjetas alimentar como hacían previo a la pandemia? Pues por la pandemia algunos mecanismos cambiaron. Entonces me parece que hay deliberadamente una idea de mostrar que se hace brindando una asistencia mínima, pero estas son las consecuencias. Esto es cíclico. En el año 70, 74 la pobreza era del 4%. Ahora estás hablando de cifras arriba del 40% y en la juventud arriba del 50%. ¿Cuánto tiempo más de gestión de la pobreza pueden aguantar las clases populares de este país? Ahora, y me detengo en eso que marcás, porque es interesante. En década del 70 hablábamos de estos números que vos decís, Sí. no sé, 1 millón, pongámosle, de personas en esta situación, que uno lo entiende eso como un fenómeno abordable. Yo puedo hacer alguna política pública que direccione a ese sector. Ahora, cuando estás hablando del 50% de la solución de la población, perdón, ¿qué haces? O sea, ¿qué solución encarás? Porque seguir con este tipo de programas, más allá del formato. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, ahora que se habla mucho, incluso en esta visita que hizo, que hablábamos recién, elegante al presidente, dice esta medida que ustedes hablan de sacar los planes y generar trabajo. Yo siento que es algo que todo el mundo dice, pero nadie sabe bien de qué se trata. No, es que es irreal, porque mira, hace un tiempo se llamaba salario social complementario, después le cambiaron el nombre, ahora se llama potenciar trabajo, y dentro de poco se va a llamar vayamos hacia un laburo, pero es los mismos programas, la misma asistencia, y no tiene nada que ver con crear trabajo genuino, sino dar una asistencia mínima a algunos sectores que con eso se la rebuscan muy dignamente, con mucho esfuerzo, y que yo los reivindico y trabajo con ellos todos los días como la fábrica recuperada. No estoy cuestionando ello, estoy cuestionando que es mentira, que así no se genera trabajo genuino. Yo creo que hay grandes proyectos. Los sectores más concentrados en la economía, con la derecha tradicional de la Argentina, empezó a hablar claramente de una reforma laboral. ¿Esto qué significa? O modernizar las relaciones laborales. Dicen claramente que unos viven mal porque hay otros que tienen muchos derechos, lo cual es una aberración, porque ya sabemos que eso no es así, que te ponen como modelo el convenio de la UOCRA, cuando la UOCRA, a pesar de tener tan pocos derechos a trabajadores, no se generó más empleo que en el resto. Es decir, lo podés demostrar de un montón de lugares, pero creo que ellos están instalando una discusión para avanzar en esta crisis económica en quitar derechos y agarrar una tajada todavía más grande de ganancias. Del otro lado, de la izquierda, le oponemos algo completamente distinto, que es repartir las horas de trabajo para crear trabajo genuino. Un compañero mío, un economista de la Izquierda Diario, Pablo Anino, hizo un cálculo muy estudiado que solo agarrando las grandes empresas, si se repartieran las horas de trabajo, sin afectar el salario, obviamente, con 6 horas para cada trabajador, trabajadora, se crearían 900.000 puestos de trabajo genuino automáticamente. Ahora, para eso hay que estar dispuesto a afectar a los grandes sectores de poder, a la economía concentrada. ¿A qué apuesta el gobierno? A la teoría del derrame, de nuevo. Lo que hizo con este cambio de gabinete, poniendo a Julián Domínguez, poniendo a Mansur, todos grandes aliados a los factores de poder y a otros armados los factores de represión para gobernar para el poder, como Aníbal Fernández, lo que te están dando es un mensaje claro. ¿Qué es lo que se empezó a explicar estos días? Que es, me alío los factores de poder y vuelvo a explicar la teoría del derrame, que si le doy beneficios a las automotrices, exenciones impositivas para exportar, etcétera, le doy beneficios a los sectores más concentrados del agronegocio, eso en algún momento va a derramar sobre el resto de los sectores. Eso ya se demostró de los 90 para acá, falso. Y te pongo una cosita más, déjame decirte. Porque mientras los sectores, como te decía, de la derecha dicen reforma laboral,
por abajo la reforma laboral se empieza a aplicar el nuevo convenio entre Toyota y el SMATA, donde le obligan a los trabajadores voluntariamente, dicen ellos, ir a trabajar los sábados, a que después tengas un franco rotativo algún día a la semana, es decir, te escalabran toda tu vida, te van a pagar solamente 8.000 pesos, una cifra fija en un país con inflación, es decir, un convenio realmente flexibilizador y de ajuste. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo con eso? ¿Lo va a homologar? ¿Moroni le va a poner el gancho a eso? Ahí hay una gran pregunta, porque las patronales aprovechan la crisis para avanzar. La izquierda te dice ese no es el camino, pero el gobierno por abajo está dejando pasar estos convenios flexibilizadores. Entonces, me parece que es una gran discusión de cara a noviembre. ¿Quiénes son los representantes que vos querés que estén en el Congreso? Porque estas van a ser las discusiones que van a estar de acá en adelante. Sí. Pregunta, no, ahora le voy a abrir a los chicos, pero tengo una pregunta, porque con esto me dejaste... Vos en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes con este tipo de propuestas apuntan justamente a estos sectores tan postergados, que necesitan generar empleo, etc. Ahora, tenés como competidor directo, por ejemplo, a Javier Milei, que va con un discurso que cuando uno lo escucha a priori pareciera contrario a los intereses de estos sectores más postergados, y sin embargo, cuando revisás el resultado de la última elección, en muchos de estos barrios le fue muy bien, va y hace caminatas y parece que fuera una estrella de rock. En algunos de estos lugares terminó teniendo resultados por encima de los de ustedes. ¿Qué pensás que pasa y por qué no llega este discurso con contenido bueno, que ustedes plantean y sí llega esto otro? Bueno, mira, primero para que un mensaje llegue tiene que poder expresarse. Si vos ves la cantidad de horas de Milei, la cantidad de horas de Milei es incomparable ni el presidente de la nación. Quizás te tenés que despeinar un poco. Ya bastante despeinada estoy, pero no creo que más decís vos. No, mira, yo creo que es increíble. Digo, hay una periodista, Mariana Carvajal, que hizo el cálculo y Milei es el economista con más horas de TV desde el 2013 para acá. Entonces también vos decís, ¿cómo llega? Y bueno, llega porque tiene un apoyo económico, mediático, político, del poder concentrado, porque Milei cumple un rol fundamental. Además de que es verdad que hay sectores populares que votan a la derecha, han votado Macri en este país, por eso Macri fue presidente. Entonces tampoco nos asombremos tanto. Sí, igual en este caso, disculpa, yo no creo que estén eligiendo a Milei por votar a la derecha, sino que me parece que es él logra canalizar el voto bronca. El voto bronca, y ahí voy, exactamente. ¿Bronca contra quién te genera Milei? Contra la casta política. O sea, ¿te habla de los dueños del país o te habla de los gerentes? No, te habla de... No. Milei cumple un rol... que se vayan todos, ¿no? Sí, pero preservando a los verdaderos dueños de todas las cosas, como decía Rodolfo Walsh. Están los dueños de todas las cosas. Los dueños, el poder más concentrado de la Argentina, los grandes empresarios, el poder de las cerealeras, el poder de los bancos. Milei te concentra el enojo en quienes gerencian eso, que es lo que se llama la casta política. Perdón, sobre eso mismo, que la pregunta venía por ese lado, la mía. ¿Está claro qué es aquello que está contándole a la gente Milei? ¿O el voto hacia Milei es un voto hacia el personaje Milei? Porque me parece que el análisis es muy nuestro, ¿no? Muy de la clase política, nosotros los periodistas y demás. ¿Está llegando claramente qué es aquello que está votando la gente que decidió apoyar a Milei? ¿O en realidad votan con bronca, pero al personaje? Yo creo que es la segunda opción, porque yo veo pibas, por ejemplo, menos, porque creo que tiene un voto bastante de reacción machista. Yo no sé si todo el mundo sabe que es antiderechos, que opina que una nena de 10 años o de 11 años que quiere abortar porque fue violada, él la considera una asesina que tiene que ir presa, qué sé yo. Lo que pasa es que también Milei, perdonen que diga esto la ciudad de Buenos Aires, puede sonar polémico, pero es un poco porteñocéntrica la mirada sobre Milei. La izquierda es tercera fuerza nacional, sacamos el 23% Jujuy, cifras enormes en toda la Patagonia, y nadie dice qué fenómeno la izquierda, y somos la tercera fuerza nacional. Entonces Milei es un partido vecinal, y yo no creo que esta situación del país se solucione con partidos vecinalistas, con candidatos sueltos. Se necesitan fuerzas sociales potentes, y la izquierda tampoco es solo una fuerza electoral. Miriam. Tenemos presencia, ya termino, presencia en los sindicatos, presencia en las universidades, en el movimiento de mujeres, y me parece que para salir adelante no se puede discutir todo, tampoco desde la propia casta política que se reproduce. Acá se necesita romper con los privilegios de esa casta, claramente, ni que hablar de la casta judicial y todo lo que hay que discutir en la Argentina, cuestionar
a los que hoy se están enriqueciendo, los que fugaron ese PBI que hoy tiene la Argentina afuera que mencionaba Gustavo, pero por el otro lado discutamos con qué fuerza vamos a enfrentar eso, porque no va a ser con candidatos sueltos, ni despeinados, ni con peine, me parece a mí. Porque si no, viste, Milei nos concentra todas las miradas, y yo hace poco estuve en Neuquén, donde obtuvimos casi el 10% de los votos. ¿Qué sé yo? Milei les pasa por al lado, no lo conocen. No, eso está claro. Miriam, una consulta. Sí. Vos, tu visión, ¿por qué pensás que los jóvenes van a la opción Milei y no van a la izquierda, que trabajan tanto y se dirigen a la juventud? No pienso eso. ¿No? No pienso eso porque el joven que va a Milei es un joven que quiere votar a la derecha y siempre hubo jóvenes. Yo creo que Milei es un voto que se radicaliza centralmente de Cambiemos. Fíjate que los cruces y los análisis y los votos te dan más o menos. Pero Lugano y las villas, ¿qué comentarios? Bueno, la izquierda creció en esos sectores, no es que decreció. Si la izquierda hubiese decrecido y Milei hubiese crecido, yo te diría, tenés razón, me preocupo. Como la izquierda creció, hicimos en la Ciudad de Buenos Aires la mejor elección desde que se creó el Frente de Izquierda Unida en 10 años, no es que Milei nos está sacando votos. Insisto, fuerzas nacionales, es mucho lo que hay que enfrentar. No vas a enfrentar los convenios de la burocracia sindical de Lesmata traidora, con las grandes multinacionales automotrices, con el plan de ajuste que Guzmán y Alberto Fernández mandan de nuevo como presupuesto de este año. Lo dice Claudio Lozano, que es miembro del gobierno. Este presupuesto 2022, de nuevo un presupuesto de ajuste, no lo vas a enfrentar con candidatos sueltos, con peine ni sin peine. Me parece a mí que no. Miriam, para cerrar, entonces, ¿cómo salimos de esto? O sea, la Argentina, el que está mirando hoy, que dice, está bien, esto es así, los datos son cada vez peores. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cuál es la propuesta, por lo menos desde ustedes, que interpretan por que hay que hacer? Bueno, ¿qué sería por eso? izquierda, mirá, yo creo que la izquierda hoy es los únicos que podemos pensar un futuro. Las únicas que podemos pensar un futuro somos nosotros y nosotras, porque somos los únicos que estamos dispuestos a cuestionar verdaderamente a quienes hoy están hundiendo al país, que como te digo, Milei se concentra en la casta, pero acá la Argentina tiene un sometimiento al Fondo Monetario Internacional que todos desde Milei, pasando por el Frente de Todos, pasando por Cambiemos, dijeron que van a cumplir a rajatabla y que van a votar en el Congreso el acuerdo para pagarle al Fondo Monetario. Y cuando vos marcás que de la dictadura para acá, la Argentina, seguimos gestionando la pobreza, lo que decíamos al principio, la Argentina no para de caer en su situación, es porque uno de los motivos centrales es porque hay una espiral de endeudamiento que somete al país en forma total. Hoy, en Argentina, lo reconoció el ministro Cabandier, se necesita más extractivismo, esas discusiones de hablar de la ecología, todo bien, pero para ellos es inaceptable. ¿Por qué? Porque se necesitan dólares para pagar la deuda. Si vos no empezás por discutir la deuda, si no empezás por discutir el reparto de las horas de trabajo para generar trabajo genuino, si no empezás a discutir cómo no se destinan más fondos para programas inexistentes que coordinan con otro programa que a su vez va a coordinar con un programa provincial y destinás los fondos para un plan de obras públicas en serio, para construir escuelas, para construir viviendas, donde las mujeres víctimas de violencia de género tengan prioridad y empezar así a resolver los graves problemas que tenemos, me parece imposible. Yo creo que por todo eso hay que luchar y que esa pelea hay que darla muy fuerte en las calles y que, por supuesto, hay que buscar quién representa esas ideas en el Congreso de la Nación. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás votando dura 4 años, incluso excede el gobierno actual. Que no te pase como Sanguchito Bocio, que votás una cosa y después a los 2 años, con unos mates fríos, no me acuerdo cómo era la frase. No, en serio te lo digo, porque ya se votó Alberto Fernández para terminar con la herencia macrista. No se terminó con la herencia macrista, se sigue gestionando y los números que vos dabas. Hay más pobreza que cuando terminó el gobierno Mauricio Macri. Bueno, no es todo casualidad, no es todo casualidad. Hay una decisión de seguir atando al país al Fondo Monetario Internacional y esas son las consecuencias que tenés. Bueno, en síntesis, muchos dicen que de un laberinto se sale por arriba, vos decís que de este quilombo se sale por izquierda. Ese sería el mensaje. Se sale por izquierda, porque por derecha ya se probó mucho, con falsas promesas se probó mucho y lo peor que puede haber, me parece a mí, es el desencanto, la desilusión, quedarte masticando bronca. Hay que salir a pelearla, hay que organizarse. Las mujeres mostramos, y no hace tanto, hace muy poquito, como con todo en contra, nos decían que no se podía, que no íbamos a poder contra la iglesia, que no íbamos a poder contra los dinosaurios como Mansur que contraataca. Y pudimos y lo conquistamos. Ahora hay que autoorganizarnos desde abajo y enfrentar todo esto. Yo no digo que es fácil, lo que digo es que esos caminos que te prometen la vida que queremos, de un lado y del otro lado, son todas frases vacías que están llevando a esta realidad, lamentablemente.
Muchas gracias, Miriam, por Muchas haber gracias a venido vos. domingo a esta hora de nuevo. Gran esfuerzo, pero interesantísimo. Gracias. Gracias.